Comics Mentiras y Cintas de Vídeo presenta Salto Temporal. Y aunque os estoy enseñando una imagen del retorno del Jedi, o del Jedi, ya sabéis, decidlo como queráis, este vídeo no tiene nada que ver con Star Wars. Si hacéis memoria, concretamente ayer, hace 24 horas aproximadamente, estuvimos hojeando un cómic de Franco Miller y de Jim Lee llamado All Star Batman y Robin. Vale, ese cómic es de mediados de los 2000. Pues hoy hacemos un salto temporal de unos 20 años de golpe, para irnos a los años 80, para ver el lado más bizarro de los cómics, concretamente porque esto se llama Aventuras Bizarras, amigos. Mirad qué portada con Elektra haciendo una pose extraña. Es muy poco marcial, es muy poco karateka, es muy poco ninja, pero es muy Elektra, mucho Elektra. Tiene todo el Elektra que necesitamos. Portada, por cierto, de un clásico del cómic español. Bueno, del cómic, un clásico de los portadistas españoles, más bien. En fin, que lo tenemos por aquí, Carlos Prunés. Clasiquísimo, un tipo con una trayectoria, un tío que ha hecho de todo, la verdad es que ha hecho de todo. Como ilustrador ha hecho portadas de cómics, portadas de revistas, ha trabajado para el Reino Unido, trabajó para Estados Unidos, un tío muy old school, al cual aquí pues le daban trabajo en esta revista que estáis viendo. Esto lo publicaba Forum, que evidentemente es la misma editorial que publicaba Marvel en aquellos primeros años 90, una etapa bastante particular, como veréis costaba 140 pesetas y tiene este título que llama la atención, ¿no? Es potente. Claro, hay que tomar en cuenta que si ahora ya tenemos muy asumido este significado, entre comillas, que según el diccionario español no, de que algo bizarro es algo extraño, es algo chocante, es algo inesperado, es algo que siempre sale por el lado que no te esperas. Si te dicen, la situación... ayer quedé con una chica para tomar una copa y la situación se tornó bizarra. ¿Usted qué piensa? Pues no quiero ni imaginarme lo que está pasando por su mente, pero ya me imagino que no va a ser algo especialmente convencional. Pero bien, según el diccionario, bizarro, en español, pues, en fin, que no en inglés, ni en francés, ni nada, en español, significa valiente, significa gallardo, ¿sabéis? Significa... De hecho, es que es una palabra que queda bastante extraña en este título porque, ya os digo, es como aventuras gallardas. Que suena fatal. Suena como a caballero, ¿sabes? O a guerrero patriótico. Bien, esto era una especie de adaptación de una revista USA, de una revista yankee, que se llamaba Bizarre Adventures, publicada por Marvel, evidentemente, en la época Jim Shooter, cosa interesante. Pero claro, bizarre en inglés sí que significa extraño, chocante, poco convencional. Es una traducción un poco forzada tal vez, pero bueno, yo creo que funcionó. Aventuras bizarras. Y aquí en España además lo complementaban con materiales de otras revistas, otra que se había publicado antes que esta en Estados Unidos, que era la Marvel Previews, creo, no, de memoria no me lo sé muy bien, creo que sí, que era Marvel Previews, que fue un poco la revista precedente, y después otra, que ya veremos por aquí, que yo no tengo ningún ejemplar, que se llama Epic Illustrated, y aunque ese Illustrated nos da a entender que es una revista llena de gente que hace deporte con muy poca ropa, pues no, en realidad era una especie de adaptación entre comillas a lo yankee, del estilo Metal Harlan, heavy metal, este rollo de revista más a la europea, con formatos así como de fantasía y con mucha libertad para los autores, ¿no? Como veréis aquí pone el otro sabor del cómic americano. Es interesante esta revista, en serio. Su contenido, ya veréis que tiene una parte tremendamente interesante, no toda la revista, evidentemente, pero el concepto de en qué contexto se publica en España es muy curioso, porque veréis aquí pone el otro sabor del cómic americano. ¿Por qué? Porque en esta época, este cómic se publica en España en el 84. La publicación duraría hasta el 80 y yo creo que duró hasta el 85 en España. O sea, esto es de la primera parte de los años 80. Y en esta época estábamos todavía, en esa época que he hablado varias veces aquí del canal, de las revistas, el boom de las revistas, el boom del cómic adulto. Pues ahí teníamos la Cairo, el Totem, todas las revistas de Totem, Zona 84, 1984, Creepy, millones, el Víbora, o sea, Rambla, podías tirar, había millones. Un día haremos un vídeo, me gustaría hacerlo, pero necesito todavía recopilar algunos cómics más. Un buen vídeo general hablando de revistas, solamente de revistas, ¿vale? De revistas de este estilo variado. Y el tema está en que, bueno, se estaba conformando un panorama que estaba a falta del manga todavía, en el cual había contenidos que llegaban a un perfil de lector, entre comillas, adulto joven, que eran las revistas, ¿vale? Estas que acabo de mencionar. Y después había un perfil de cómic que en principio se enfocaba más a niños y adolescentes, que eran los superhéroes.
En aquella época el tema de los superhéroes en España era bastante llamativo también, porque a nivel editorial, aquí, esta editorial que hemos visto, Forum, estaba, digamos, arrancando, entre comillas, y sin entre comillas, estaba arrancando, y de hecho no empezó publicando todas las colecciones de Marvel, que inicialmente ya se habían publicado aquí en España, pero habían pasado por diferentes sellos editoriales, y había sido un poco, pues bueno, de aquella manera. El más famoso es Vértice, que eso es generación, pues no es, desde luego no es la mía, esto tampoco es mi generación, se me ocurren Vértice, Bruguera. Estas que voy a decir las digo de memoria, no sé si publicaron en España o son de Latinoamérica. Esto ponedme en comentarios, por favor, porque lo estoy diciendo de carrerilla, no tengo un guión y puedo meter patinazos. Si los meto, estaré encantadísimo de que me corrijáis o añadáis cosas en comentarios, que eso aporta mucho al canal, ¿eh? Yo no vengo aquí a leer un guión perfectamente preparado. Me suena la editorial Novaro y la editorial Surco, puede ser, o algo así, que había publicado materiales de Marvel anteriormente y demás, pero el tema está en que en esta época Forum, que acababa de conseguir los derechos y tal, estaba empezando a publicar algunas colecciones y estaba haciéndose bastante importante. Al final, creo que todavía a estas alturas no tenía Spider-Man ni los X-Men, la Patrulla X, creo, no sé exactamente los años, pero bueno, que estaba empezando a publicar bien esto y estaba empezando a llegar a una audiencia que, como os he dicho, era muy rollo niños, adolescentes. Entonces había una cierta batalla por la gente joven, por los adultos jóvenes, ¿no? Que eso que suena mal, una vez más. Y ahí es donde estaba un poco el perfil de las revistas. Vale, había un perfil de revista que lo estaba petando en Estados Unidos, lo había petado durante bastante tiempo y en España lo estaba reventando, que era esto que estáis viendo, que es una segunda edición. Por cierto, aquí donde os estoy mostrando el vídeo, donde estoy grabando, no tengo ningún cómic de la primera edición, pero bueno, el formato es similar, como veréis. La espada salvaje de Conan, que decir, clásico, básico, fundamental, ¿no? Pues aquí tenemos eso, los Jumbos temas y demás, pero esta que era una revista que era un Conan un poco más subido de tono, poquito más subido de tono, con las historias se supone que sin censura o con poca censura, enfocada para que lo leyesen adultos, un blanco y negro que tenía este tono que también lo llevaban revistas tipo Creepy, revistas tipo 1984. Si os fijáis, en esta revista también tenemos ese concepto del blanco y negro, muy old school, muy old school, y esto vendía muy bien. O sea, de hecho, esta es la segunda edición, que no sé de qué año es, pero yo os digo, Conan y este perfil de, sobre todo Conan, que era lo que tenía Forum y Marvel, lo petaba muy fuerte. Entonces esta revista se vende también para intentar abrir un poco, ¿vale?, el abanico, abrir un poco la posibilidad de que estos cómics de superhéroes, este perfil de cosas que estaba trayendo, adaptando o bajo licencia, llamadlo como queráis, Forum, pues pudiese interesar a ese otro perfil de lector, ¿no? Claro, lo que nadie esperaba a estas alturas de la película es que unos años más tarde, en los 90, aparecería un factor nuevo llamado manga, que se llevaría a los jóvenes pues progresivamente a lo bestia. Aparecería hasta el punto prácticamente de anular el cómic nacional y gran parte del cómic europeo. Pero bueno, esa es otra historia para otro día. El tema está en que esta revista en España, curiosamente, se empieza a publicar cuando ya la Bizarre Adventures original en Estados Unidos ya no se publica. La Bizarre Adventures, si no me equivoco, se publicó entre el 81 y el 83, algo por el estilo. Principios de los 80, no duró demasiado. Fue la continuación de como os había dicho antes, la Marvel Previews, que se editó hasta 1981, y entre el 81 y el 83 más o menos se publica la Bizarre Adventures. Y esto en España se empieza a publicar en el 83, es decir, la revista ya no se publicaba en Estados Unidos, o estaba en el último punto cuando se empieza a publicar. Y yo creo que aquí en España confiaban en que la Epic Illustrated, que era otra revista de Marvel, que ya os he dicho antes, que era el estilo europeo, y los materiales que habían quedado pendientes de los años previos de Marvel Previews y demás, les iban a dar contenidos de sobra para poder seguir en caso de que la revista vendiese bien, pero bueno, se ve que no debió vender espectacularmente o algo así, o debían tener otro proyecto entre manos o lo que fuese, porque ya os digo que no duró demasiado. Aquí se publicó pues entre pues no sé si el 83 y el 85 o algo por el estilo. Bueno, aquí que nos encontramos, aparte de esta portada con Electra haciendo un salto sensacional, pues sobre todo autores que salían de los superhéroes y que aquí pues nos mostraban con algo más de libertad y entre comillas, siempre entre comillas, y más capacidad para experimentar con el medio, pues otro tipo de cómics, ¿no? Otro tipo de historias. Algunas pues remiten, a mí es que me recuerda muchísimo, en serio, a las revistas de Tuten, en serio, al perfil Tuten. Aquí que nos encontramos, que no ha sido a propósito, parece que ha sido a propósito, pero no lo ha sido. Esto, por ejemplo, que estamos viendo es Tuten total, vamos. Yo, por lo menos a mí me lo recuerda, Frank Miller.
No ha sido a propósito. No sé si os acordáis, os lo he dicho antes, ayer hice vídeo de All Star Batman y Robin, que era pues un Batman en el cual aparecía Franco Miller a tope, ¿no? Era un alto porcentaje de Franco Miller. Por cierto, quiero hacer un vídeo este año sobre las diferentes obras de Miller, listando el porcentaje de Franco que llevan encima. Cuánto hay de Frank y cuánto hay de Franco en cada una de ellas progresivamente. Aquí nos encontramos al Miller justo de cuando estaba arrancando con Daredevil. De hecho, fijaos, la portada es Elektra y esto pues ya nos muestra una historia en solitario de Elektra de 1981. Es decir, esto aparece poco después de que el personaje fuese introducido en la primera época de Daredevil en Frank Miller, es decir, de Frank Miller en Daredevil. Es decir, una época 100% Frank. 100%. O sea, ahora estamos ante un cómic 100% Frank. Para entendernos, o sea, dentro de una escala de francómetro, el francómetro, esto que estáis viendo ahora mismo, esto es 100% Franco. De hecho, a ver, el Batman contra Al Qaeda, que no se atrevieron a publicar, Holy Terror, este es un Batman pero no es Batman, que le está partiendo la cara a un integrista musulmán, o sea, ¿sabéis? ¿Sabéis aquí en España cuando dicen, sí, muchas gracias para hacer chistes sobre cristianos, pero no te atreves con... Pues Franco lo hizo, ¿ok? Franco sí lo hizo. Y este cómic, pues ya lo veremos en algún momento, pero lo que sí que podemos decir es que tiene franquedad o franquismo por todas partes. Pues bien, esto que tenemos aquí es 100% Frank. No tiene nada de Franco. Y bueno, es una delicia, la verdad, leerlo. Como último apunte... Ya os voy a ir enseñando el dibujo un poco mejor, ¿no? Para que lo veáis, para que veáis a ese Miller, ¿no? Y de la primera época, que la verdad es que, joder, siempre mola mucho, además se encarga de todo. No tiene a Klaus Hanson haciendo las tintas ni hostias, lo hace todo absolutamente él, que eso mola mucho, ¿no? Un último detalle técnico, el editor de esta revista era Jim Shooter. No sé si os acordáis el otro día cuando hablamos en un vídeo de Valiant, para que veáis que aquí empieza a haber lore en el canal, ¿eh? Hicimos un vídeo sobre el sello Valiant, que inicialmente fue lanzado por la parte creativa por Jim Shooter, que había sido básicamente el editor en jefe de la Marvel de los 80. La Marvel de los Secret Wars, la Marvel super comercial de los eventos y tal, pues vale. Esa Marvel ochentera, Jim Shooter, un tipo de 2 metros, con cara de a mí no me discutas, que te parto la cara, ¿ok? Pues bueno, pues resulta que es el editor de esta revista, que era un tipo que estaba empeñado, ahora consigo redondear el círculo, atención que lo consigo, era un tío que estaba empeñado en conseguir expandir Marvel a otros lectores, a otros públicos, aparte de los frikis de los superhéroes, fucking frikis, de los superhéroes, vendiendo, por ejemplo, estas novelas gráficas que se publicaban en formato de álbum europeo. De aquí ya vimos una Killraven. A mí me encanta esa novela gráfica espectacular, con un Craig Russell dibujando sensacional. Y luego aparte, pues el formato revistas, la Epic Illustrated, que tenía un rollo más como tenía derechos de autor y un perfil más europeo, como os decía antes. Era un editor en jefe interesante, Shooter, ¿eh? Bueno, ahora ya sí. Terminamos con los detalles técnicos y empezamos a ojear propiamente lo que es el cómic. La primera historia, Elektra, ya os digo, Frank Miller en su época de Frank, 100% Frank. Mirad el diseño de página, el uso de las viñetas, una pasada. Esto venía a servir para expandir un poco el concepto de un personaje que acababa de ser introducido en Daredevil. O sea, Elektra, no sé si lo sabéis, supongo que sí, porque sois gente de cultura. Elektra era una copia / homenaje a un personaje que me parece que se llamaba Sans Serif o algo así. Es que ya lo digo, lo estoy diciendo de memoria. Un personaje que salía en Spirit. Había una especie como de personaje que era como, ya sabéis, la atracción / enemiga / lo que fuese del protagonista, pues que era una tipa mala pero muy capaz. Frank Miller al Spirit de Will Eisner le metió unos sablazos espectaculares. Hizo bien, porque lo que hizo fue adaptar esas cosas para sus historias. Y bueno, aquí al introducir a Elektra en Daredevil, con esto lo que hacía era expandir un poco la historia y generar, al mismo tiempo que podía experimentar con el cómic, permitía generar más interés en el personaje, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una historia en solitario de esta ninja mercenaria griega con problemas con daddy issues. que tiene, desde luego tiene todos los daddy issues del mundo, y que nos la encontramos en una misión en solitario, ¿vale? Que se está infiltrando en un barco. Aquí es una gozada, una auténtica gozada encontrarnos al Miller utilizando las tramas mecánicas y los grises, esta manera de entintar que tenía el tío en esta época. Mucho más, a ver, no sé cómo decirlo, tío. Mucho menos precisa sería, vamos a dejarlo así. Mucho menos precisa. Dibujante muy inteligente, muy inteligente, que es perfectamente consciente de que no es un John Buscema,
y que nunca lo va a ser porque la mayoría de la gente no es un bustema, pero que se aprovecha perfectamente de sus conocimientos de cine, de diseño, de narración, de lecturas de otros perfiles de cómic europeo, manga, etc. Y eso hace que sus cómics, en su época todo el mundo se le voló la cabeza, y a día de hoy te los lees y aún así sigues flipando, porque es que se narran el uso de las viñetas alargadas, las viñetas que se estiran en función de lo que se quiere mostrar, pensando en planos de una manera mucho más, no sé cómo decirlo, de una manera mucho más como si el autor manejase la cámara realmente y quisiera enfatizar, ¿no?, los momentos más potentes de la historia. Y aquí, mientras os estoy dando la chapa, me estoy poniendo técnico y pesado, aquí lo que estamos presenciando es cómo Elektra se infiltra en un barco, ¿no?, que es donde tiene la misión. Mirad qué viñetas más chulas, ¿eh? La explosión con las tipografías. Elektra emerge después de que el barco haya explotado, solamente para encontrarse que, oh sorpresa, tiene un tipo a su lado, agarrado un madero, que le está apuntando con una pistola, y Elektra dice, si disparas, estamos muertos los dos. Tiene mucho rollo así como de película de espías, ¿sabes? De que nadie se puede fiar de nadie y tal. Tiene mucho encanto la historia. Esta historia tiene mucha chicha. Además es muy el Miller de la época. Pues nos hablan básicamente de que este tipo es un superviviente de la época, ya sabes, del nacionalsocialismo, que está intentando sobrevivir para cargarse a un malo que sobrevive en una isla. Vale, muy bien. En un momento dado pues vemos que Elektra es traicionada por el tipo. Mira qué guapa la viñeta, ¿eh? Mirad estas viñetas, esta secuencia, por ejemplo, en la que Elektra se ve que está herida, pero lo que hace es bucear desde la parte de abajo del agua para no ser vista, evidentemente, pero sí que vemos que tiene una herida que sangra abundantemente, ¿no? Una gozada, diseño puro y duro. Es recibida por dos físico-culturistas en tanga, en bañadores Speedo, en la playa, que les dice, bueno, has llegado a nuestra isla, y bueno. El tema está en que finalmente nos encontraremos una secuencia que es, mirad, es que es brutal. Este Miller es como el de Daredevil, pero aquí se puede soltar un poco el pelo, un poco más, y contar una historia que no necesite ajustarse a ningún canon, cosa que la hacía mucho con Daredevil de la época, ¿no? Claro, sorprende ya ver ese manejo de planos que ya utilizaría en Sin City, que progresivamente lo iría brutalizando más, ¿no? Pero el uso de las tramas, los planos y tal. Bueno, esencialmente nos encontramos al superviviente de los nacionalsocialistas y al nacionalsocialista que se está enfrentando cara a cara, y finalmente, pues digamos que el viejo cabrón acabará imponiéndose, y el tremendo final de la historia pues es Elektra. No, aquí es cuando terminamos de cerrar la historia y se nos explica que Elektra en realidad había sido contratada por este tipo, por el malo de la historia, por el nacionalsocialista, repito, para cargarse, ¿vale?, a este tipo en realidad, y que este había sobrevivido para acabar volviendo, se cerraba el círculo, y finalmente Elektra pues acababa diciendo, pues tampoco quiero ser parte de esto, así que me voy a cargar también al malo, me cargo a mi cliente y Santas Pascuas. Muy guapa la historia, en serio, sobre todo por el concepto de hasta qué punto Miller se le ve tan suelto con las viñetas y narrando de esta forma, ¿no? Yo recuerdo de crío, de adolescente, ya en los 90, o sea, cuando esto estaba ya muy pasado, de ver estos dibujos con estas tramas mecánicas y este uso tan, no sé cómo decir, tan ambiental. Es que realmente el Miller de esta época trataba muy bien iba a decir la fotografía, para que os hagáis la idea. El concepto casi de la fotografía de las secuencias, para crear estas ambientaciones tan cerradas, tan, no sé cómo decir, tan cinematográficas. Yo estaba obsesionado, absolutamente obsesionado. Me acuerdo de intentar dibujar con este tipo de líneas, meter tramas en mis dibujos. No lo conseguí jamás. No lo conseguí jamás porque, en fin, Miller es mucho Miller, sobre todo cuando es Frank y es 0% franco. Pero bueno, aquí también tenemos el experimento de la ampliación fotocopiadora para que se le vean los ojos, muy bueno. Bueno, el resto de historias las voy a enseñar, pero lo voy a hacer mucho más rápido, ¿vale? A partir de aquí la cosa ya pierde un poco de interés. Esta, por ejemplo, Conciencia de Rey, es una historia de Tritón, un personaje de los Eternos, un personaje de superhéroes, con tintes como así como medioambientales, en los cuales este personaje así que es como, pues es un tritón que va nadando felizmente por el mar y de repente se encuentra manchado, humillado, mancillado por un vertido de petróleo o algo por el estilo que se encuentra. Vale, a partir de aquí, pues una historia que tratará sobre cómo podéis estar haciéndolo esto al mar. Esto es una masacre medioambiental y es terrible, tenemos que encontrar a los que están contaminando y sin más, no tiene mucha más historia. No hay mucho más. La siguiente historia, El Cazador, es una historia de ciencia ficción
así como medio ciencia ficción, medio paradojas sociales y tal, que se llevaba mucho en los años 70 y a principios de los 80. Esta historia podría estar perfectamente en un Zona 84 o un 1984 de Totem, perfectamente, con guión de Archie Goodwin y dibujo de Michael Golden. Steve Mitchell imagino que le hace los acabados. Esta historia es larguísima, la más larga de la revista sin duda. Y la verdad es que, a ver, tiene un rollo de ciencia ficción. No sé si habéis visto la película de La fuga de Logan, que es un clásico. Si os gusta la ciencia ficción y no tenéis problema en ver una película que tiene una factura técnica muy retro, porque es muy retro ya, pues podéis ver La fuga de Logan, que es un absoluto clásico. Y este cómic se da un aire bastante potente a esa película. Luego en medio, aquí se corta la historia, después continúa. En medio tenía una parte que se llama Comics Fanzine, en la cual se publicaban dibujos se publicaban artículos, ¿veis? Se hablaba sobre el cómic, pero no solamente el cómic de superhéroes, sino intentando hablar de una manera más amplia. Se habla aquí las aventuras de Tintín, noticias, ¿veis? Ahí se habla un poco de cómic europeo, se habla de autores, ¿veis? Autores no de superhéroes. Esto era un poco, pues ya os digo, esto eran como anzuelos para el perfil de lector no necesariamente superhéroes, al cual le podría interesar esto para que viesen que, oye, que aquí había material, que esto era material, y se hablaba de fanzines, se hacían reseñas y demás. O sea, que había una voluntad de hacer algo un poco fuera del ecosistema Marvel, ¿no? Vale, aquí se termina la historia de... Como veréis, es larga, es la más larga del volumen. La historia está de ciencia ficción. Luego tenemos otra que también podría haber encajado en un creepy o en un Zona 84. Otra historia con Dan Thompson y Lee Elias, que tiene un rollo así muy blanco y negro al estilo Conan también. Fijaos, el Conan que os he enseñado antes, la revista. Mirad los acabados que tiene esto y mirad los acabados que tiene esta revista de Conan. Quiero decir, no hay... Vale, el mismo estilo de grises y tal. Vale. Esta es una historia de ciencia ficción que van al futuro y hay dinosaurios inteligentes y es muy Zona 84 y al final tiene la terrible paradoja de ciencia ficción de que los dinosaurios regresan y se encuentran que el planeta pertenece a los humanos y que van a... Vale, sin más. Clásica paradoja de ciencia ficción. A mí la historia, pues bueno, no me ha gustado mucho, pero igual al perfil de gente que leía la Zona 84 en los 80 le gustaba, no lo sé. O 1984, que yo creo que, claro, cuando se publica este cómic... ¿En qué año? Claro, ahora que lo pienso, ¿en qué año? Esto decíamos que era del 84, ¿no? Claro, en España. Claro, a ver, os explico muy rápido. La revista clásica de Totem de ciencia ficción era 1984. El tema está en que llegó el año 1984. Es una revista que se empezó a publicar antes. Y cuando llegó ese año, y ese año ya no sonaba futurista y no sonaba nada, aunque eso, bueno, tenía relación con literatura de ciencia ficción y demás. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. El momento en el que llegó ese año decidieron cambiarle el nombre a la revista y ahí es cuando nació Zona 84. O sea, en realidad son continuación la una de la otra. Por eso las menciono un poco indistintamente, ¿vale? Ya hablaremos de esas dos revistas. Yo considero que aunque sean la misma con diferente nombre, prefiero 1984 a Zona 84, pero ya hablaremos de ello. Y bueno, para terminar esta revista, lo que tenemos al final, bueno, aparte de esto ya no se ve en los cómics, pequeños anuncios gratuitos. Estos eran los clásicos compro, cambio, vendo. Claro, no había internet, no había nada, pues te daban una especie de tablón de anuncios donde podías escribir compro pósters, como ponen aquí, compro cartuchos de videojuegos Philips. Lo estoy leyendo, compro cartuchos de videojuegos Philips en perfecto estado. Compro comic books americanos de la colección Limited Series. Vendo, habrá algún vendo también por ahí, ¿no? No todo va a ser comprar. Vendo TVOs de Zipi y Zape. O sea, en plan, pues oye, chico, no había Wallapop, no había eBay, no había... Estas cosas ayudaban bastante, ¿no? Y bueno, ya por cerrar, una vez más, hoy va de círculos que se cierran. La historia termina con otro Frank Miller. Esto es para que veáis que Miller en esta época era un activo poderoso, ¿eh? A pesar de que era un artista que estaba en Estados Unidos, ya llevaba unos años, pero en España se estaba estirando, estaba en su primera etapa y era potente. Bueno, no tiene guión de Frank Miller, este es Link Graham, que por cierto no conozco. Ponedme en comentarios. Ya mirad, podía haber mirado en Google para hacerme el interesante, pero no tengo ni idea de quién es. Y... Link Graham, espero... Bueno, ya, luego miraré. Después de hacer este vídeo lo miro. Y el dibujo es de Frank Miller. Pero claro, es este Frank Miller inicial. Esta es una historia de ciencia ficción muy chula. Muy chula, muy chula. Y nos muestra un Miller... Esta no pude evitar, cuando me la leí, que me recordase a Ronin. Como si fuese una especie como de prólogo en algunas cosas de Ronin. Nos hablan de una persecución, de un personaje que está siendo perseguido.
Mirad las viñetas una vez más, Miller a tope, pero es un Miller dibujando de otra manera y nos va hablando. Lo que pasa es que lo hace con estos dibujos que son más sugeridos que dibujados, de que el personaje sale a la calle mientras están persiguiéndole y que tiene que enfrentarse a la gente que está en las calles. Nos encontramos una sociedad, pues bueno, la típica sociedad distópica, futurista. Me parece que decían el año en la primera viñeta, creo recordar, Manhattan, año 2034, o sea, dentro de 9 años. Esto es dentro de 9 años, ¿vale? Y bueno, pues es el recorrido de una persona que está huyendo por las calles. No sabemos de quién está huyendo, es un poco la gracia de la historia, pero sí nos cuentan pues que las calles están, pues eso, es el caos, es la anarquía, es la ley del más fuerte, es la sociedad que ha ido decayendo al máximo y que todo está fatal. A ver, este perfil de ideas la reciclaría en Ronin y en el Dark Knight y en El regreso del Señor de la Noche, Frank Miller después. Aunque no sea guionista, es evidente que aquí pues estas eran temáticas que tenían mucha fuerza, ¿no? El tema está en que, bueno, que nuestro protagonista que está escapando finalmente queda contra un callejón, intenta encontrar ayuda de sus amigos y le dicen que no pueden, que les van a matar a todos, que te largues. Y bueno, un poco el final está en que le pillan. A ver, estas historias, ya sabéis, de la época solían terminar mal para darle un impacto, ¿sabes? Y bueno, el tema está en que al protagonista se lo cargan. Una vez más, mirad a este Miller, este Frank da gusto verlo. Es verdad que después mejoraría como dibujante, tendría más recursos y tal, pero aquí da gusto verlo. Y bueno, un poco tiene el clásico chiste de ciencia ficción, la clásica broma, que es que literalmente grapan al personaje en una farola, le dejan ahí desangrándose y grapado y le dejan con una nota que pone algo así como: no has pagado el internet, tienes una factura pendiente de pagar, así que te dejamos aquí como ejemplo para que la gente entienda que no puedes dejar de pagar tus facturas, porque no importa que estés en 2024 o 2025, perdón, 2025 o en 2034, ya sabes. Ya sabes, tienes que pagar lo tuyo y las empresas serán los dueños de ese... Sí, es eso, ¿vale? Y bueno, así hemos visto desde aventuras bizarras. Por último, como veréis, escríbenos inmediatamente. Mirad un kiosco. Joder, es que esto es material retro total, Lo siento, Daredevil está agotado. Y Spider-Man está diciendo: maldición, la semana pasada fue el Coyote y hace 15 días Conan. No puedo comprar mis tebeos favoritos. Esto era un anuncio de Forum en el cual te dejaban, ¿veis? Te dejaban marcar qué cómics te faltaban o podías comprar. Y aquí podemos ver que no sale la Patrulla X, efectivamente. No sale la Patrulla X entre las colecciones que se pueden pedir. Entonces entiendo que todavía no la estaba publicando Forum. ¿Qué decir? Súper retro, súper retro. Y a ver, la verdad es que sin querer ha sido un encuentro con Miller, porque le han utilizado para abrir y para cerrar la revista, y es lo que le da valor a día de hoy. Así que hemos hecho 2 días con 2 Millers diferentes, Franco y Frank, y ya os digo, nos hemos ido a una época muy diferente del cómic. Yo esta época no la viví, evidentemente. Yo, adolescente de los 90, esta época ochentera, lo viví como niño, con cómics, por ejemplo, como este Conan, no este en concreto, pero este perfil de Conans, que me caían en las manos porque había adultos cerca que se las leían, y como estos vendían muy bien, pues a veces podías ojear y leer y disfrutar algunas de estas historias, ¿no? Que por cierto, un día haré un vídeo de mis historias favoritas de Conan, de la espada salvaje, y seguramente para los expertos en Conan será un sacrilegio absoluto porque no son las mejores, pero bueno, es lo que tiene leer estas cosas siendo un niño, que la percepción cambia un poco. En fin, lo dicho, cerramos, que está quedando un poco largo el vídeo. Espero que os haya gustado, un viaje en el tiempo total. Si os ha gustado, si no os ha gustado, lo que sea, críticas, sugerencias, ponedlo en comentarios, que ya sabéis que ese es el sitio. Es lo mejor del canal, realmente. Yo reitero la idea, ¿vale? Y el suscribirse, notificaciones, el me gusta y el compartir, básico, pues porque sí. Porque hay gente que está enamorada del Extra y todavía no lo sabe, amigos. En fin, volveremos con más bizarrismo en un futuro, con más otros sabores de cómics americanos y no americanos, pero será en una próxima entrega de este canal poderoso. Vamos a cerrar con 2 palabras que me la han puesto muy fácil: aventuras bizarras, que no tiene nada que ver con JoJo Bizarre Adventures, aunque no queda mal, pero bueno, nos vemos.